¿no es cierto? Las guías americanas en este sentido resumen de manera muy apropiada, muy concisa, la manera de actuar ante un paciente con trauma torácico, principalmente las medidas de resucitación primaria, que son con las que más debemos familiarizarnos, aquellos que están en formación, y las medidas secundarias o definitivas, que son las que ya competen más a los especialistas, ¿no es cierto? Entonces, tomando algunos datos actualizados de estas guías, voy a mostrarles algunos datos epidemiológicos. Por ejemplo, que el 30% de los pacientes que ingresan por politrauma presentan alguna lesión torácica, ¿sí? Y del total de las muertes, de 100 muertes por politrauma, 25 se deben a un trauma torácico. Entonces no es una patología de ninguna manera para subestimar. Y otra cosa también muy importante es que la dificultad respiratoria, que es lo que todo el mundo espera cuando ve un paciente con trauma, no es el síntoma cardinal como en otras cosas, sí tiene sus síntomas importantes. Acá solamente se presenta en el 20%. ¿Sí? Muchas veces el paciente ingresa sin dificultad respiratoria, pero sí hay que sospechar el trauma torácico. Otra cosa muy importante de estas guías también, y lo más importante, que considero yo lo más importante, es que, fíjense los porcentajes en esta diapositiva, ¿no? En los traumas cerrados, solamente el 10% requieren algún tipo de cirugía para su tratamiento. Y en los traumas abiertos o penetrantes, solamente del 15 al 30% requieren alguna intervención quirúrgica. Me refiero a intervenciones quirúrgicas mayores, ¿no? La gran mayoría de los casos se puede resolver con conocimientos básicos y con técnicas sencillas. Técnicas sencillas como usar drenajes pleurales, como usar agujas, tener habilidad quirúrgica básica y una idea de diagnóstico puede ser suficiente para resolver la gran mayoría de los traumas, ¿sí? Como está mencionado ahí en amarillo, ¿no? Eso es muy importante tomar en cuenta. Está al alcance de muchos de médicos generales, residentes, cirujanos torácicos, cirujanos generales, poder resolver estas afecciones. Si hablamos de trauma de tórax, el ATLS nos menciona todas estas probables patologías: neumotórax, hemotórax, tórax inestable, contusión pulmonar, lesiones traqueobronquiales, lesiones de diafragma, esofágicas, aórticas, lesiones que atraviesan el mediastino, tamponada cardíaco y contusión cardíaca. Nos vamos a limitar en esta sesión a revisar las primeras 5, las cuales competen más a la cirugía torácica y las cuales pues son las que más van a tocarles ver seguramente. Bueno, voy a empezar para ser un poco didáctico, voy a empezar a mostrar algunas imágenes y me gustaría en esta primera diapositiva que vean las notorias diferencias entre estas dos radiografías, ¿no? Fíjense la primera, la de la izquierda. Voy a poner otro clic para que se den cuenta mejor. Aquí está. Fíjense que el colapso pulmonar, ¿no es cierto? Se nota claramente para un buen observador que el pulmón está colapsado más o menos en un 30-40%. Hay un espacio de aire por fuera, lo cual define prácticamente la presencia de un neumotórax, en este caso, de un neumotórax simple. La historia de este paciente en general es un paciente que, pues, aquí en nuestro medio es muy frecuente los pacientes que van a manejar bicicleta, los yungas, se caen, tienen un trauma contuso fuerte, no necesariamente tiene que producir una lesión o una fístula en el pulmón para producir un neumotórax. El momento del impacto del tórax con alguna superficie dura, en ese momento hay un cambio en las presiones barométricas y puede condicionar un colapso del pulmón, no necesariamente con una lesión en el pulmón. Entonces el paciente extranjero se levanta de la bicicleta, bueno, se va a su casa, al día siguiente sigue con dolor, empieza a tener un poco de dificultad respiratoria, un poco de taquicardia, no se siente bien, tos. Al segundo día dice, no, pues aquí debe haber algo más, acude a la sala de urgencias,
le hacemos una radiografía de rutina y nos encontramos con esto, ¿no? Con la primera imagen. Nos encontramos con esta primera imagen, ¿no? Es un neumotórax simple. Fíjense la diferencia con esta segunda imagen, donde están las flechas. Podemos ver un desplazamiento importante del mediastino, ¿no? Podemos ver la tráquea que no está en la línea central, que tiene que ser acá, sino que está... ¿Están viendo la flecha, Josep? ¿Sí? No. Por Sí, acá. sí vemos, doctor. Se ve la flecha, ¿verdad? Sí, sí vemos. Ok. Entonces, aquí la tráquea está desplazada completamente, las estructuras del mediastino están completamente desplazadas. Y acá está la cavidad completamente llena de aire y está desplazando el pulmón contralateral. Entonces, en este caso la presentación clínica es totalmente diferente. Este no es un paciente que está con tos, con dolor, con dificultad, sino es un paciente que se descompensa inmediatamente. Aquí sí debemos sospechar que hay una lesión en el pulmón, ¿no? A través de la cual está saliendo aire como un mecanismo de válvula unidireccional y el aire no tiene dónde salir, por lo tanto va entrando a la cavidad pleural, porque no se olviden que la presión de la cavidad pleural es negativa, ¿no? Entonces favorece el ingreso de aire, ya sea de la vía aérea como del exterior. Entonces va ocasionando el desplazamiento progresivo del mediastino y consecuentemente va a ir ocasionando una inestabilidad tanto respiratoria como hemodinámica. Los síntomas son similares al taponamiento cardíaco. Han debido escuchar mucho, doctor Wilber Roca, siempre les pregunta la tríada de Beck. La tríada de Beck, clásicamente descrita para el taponamiento cardíaco, ruidos cardíacos alejados, hipotensión arterial y distensión de las venas yugulares. Aquí es prácticamente lo mismo, exceptuando que no se escuchan los ruidos cardíacos alejados, sino que los ruidos cardíacos se escuchan desplazados, se escuchan en el otro lado, ¿no? Contralateral al hemitórax afectado, ¿sí? Es importante entender la fisiopatología de un neumotórax. Atención. Y para esto es muy importante tener en cuenta las venas cavas. Las venas cavas pulmonares, las venas cavas, perdón, tienen un eje superior, la superior y la inferior tienen un eje sobre el corazón. El momento que el corazón se desplaza, ese eje se va desplazando y las venas cavas se van acodando, ¿no? Las venas cavas se acodan, por lo tanto, el retorno venoso va a disminuir. Al disminuir el retorno venoso, la presión arterial va a bajar. Al acodarse las venas cavas, obviamente va a congestionarse el sistema venoso y vamos a poder ver la ingurgitación yugular. ¿Cómo se va a ver el tórax en este paciente? Del lado afectado se va a ver abombado, se va a percutir timpánico, ¿no? Y obviamente no se van a auscultar ruidos respiratorios. Entonces, el diagnóstico en este caso es netamente clínico, a diferencia de la primera radiografía donde sí es necesario hacer un estudio, ¿no? Eso es lo más importante acá que tienen que tomar en cuenta. En el diagnóstico clínico, en el neumotórax, atención. No esperar a hacer una radiografía, no le veremos una tomografía, se les puede morir en minutos, entonces aquí hay que actuar. Ok, a los residentes les pregunto, ¿cuál es el tratamiento del neumotórax simple? Esta es una pregunta dirigida a los residentes. Si no responden, aquí nos quedamos. No avanza. Carlos está ahí. José está ahí. Doctor, buenas noches. Ya, ¿cuál es el tratamiento del neumotórax simple? En una Es la, palabra, es la colocación en tubo de pleurostomía, doctor. la colocación del tubo de pleurostomía. Ahí está, No, ¿no? Ahí bueno, está. yo lo hubiera puesto, La antes de un válvula. hematomas espontáneo, le hubiera puesto una bránula Sí, para, ok. Ojo, ojo, estamos hablando del neumotórax simple, ¿no? ay, Neumotórax simple y neumotórax de atención. Vamos a ir detallando eso ahora poco a poco. Está bien la respuesta, muy bien. La opción que has dado, doctora, está muy bien. Sin embargo, estamos hablando del neumotórax simple, el primer caso, el paciente que ha llegado con esta radiografía, que tiene algo de disnea, tendencia a la taquicardia, pero que hemodinámicamente está bien, ¿no? No tiene un compromiso hemodinámico ni un deterioro respiratorio importante, la primera radiografía. Entonces, si es cirujano, le va a hacer esto, ¿no? Le va a poner un tubo, un 28, un 24, un bisturí, acá está. Si es clínico, le va a poner esto, ¿no? Con técnica de Seldinger,
Agarra, mete su aguja un poco más delgada, técnica de Seldinger, incluso algunos le ponen un catéter central. Pero fíjense la importancia de conectarla a este dispositivo, ¿no? Este es un dispositivo unidireccional, también llamada válvula de Hemlich. Esto permite la salida del aire o líquido, más no permite que se regrese. No olviden que la presión intrapulmonar es negativa, ¿no? Intrapleural, quiero decir, no intrapulmonar. Entonces, no es lo mismo un drenaje en abdomen, siempre les digo eso a los residentes y a enfermería, no es lo mismo un drenaje en abdomen donde la presión intraabdominal es positiva, el líquido y las vísceras, cuando hay una comunicación hacia el exterior, tienden a salir, ¿no? En cambio, la presión intrapleural es negativa, cuando hay una comunicación hacia afuera, el aire tiende a entrarse, ¿no? Este concepto es fundamental a la hora de los sellos de agua y todo eso, y esto amerita un tema, una presentación aparte, que es muy frecuente darla siempre entre los residentes internos y entre personal de enfermería, porque muchas veces por no tener el concepto claro de la presión pleural negativa, se cometen muchas fallas en los drenajes, en sellos de agua y terminamos con pérdidas, hasta con muertes de pacientes, ¿no? Entonces, conectan una de estas válvulas, yo le hubiera puesto eso, dice la autora, muy bien, pero agárrate una fuentecita con un frasco con agua y que el catéter entre al agua, ¿no? Esa es la única manera de crear un sello de agua y de favorecer la expansión pulmonar, porque difícilmente van a encontrar estas válvulas. Cada vez hay en más lugares, cada vez hay en más lugares, pero no siempre hay. Generalmente yo tengo que hacerlas pedir cuando las utilizo, ¿no? Pero este es el manejo, ¿no? En general del neumotórax simple. ¿Cuál es el tratamiento del neumotórax a tensión? Estamos hablando de esto, ¿sí? ¿Algún residente va a responder para seguir avanzando? ¿Están ahí? Hola. Yo sé. Ahora sí acepté la punta. La bránula. Ahora sí la bránula, ¿verdad? Ahora sí la bránula. Ahora sí la bránula. Ahora sí la bránula. Ahí está. ¿Ok? Esta es una situación ya de urgencia. Ustedes se pueden encontrar trabajando en ambulancia, un paciente en la calle con un neumotórax. No le den importancia a la herida esta vez. Hagan de cuenta que ni tiene la herida. Es un trauma cerrado, ¿sí? Pero por lo que hemos hablado, clínicamente el paciente va a tener el tórax abombado, van a escuchar los ruidos a un lado, van a ver que su presión está bajando, que está taquicárdico, van a ver ingurgitación yugular, van a ver que está pálido, diaforético. Este paciente se está deteriorando y clínicamente tiene un neumotensión. Estoy en la calle, no tengo más que una aguja, le pongo la aguja, va a salir aire a presión y el paciente se salvó, ¿no? Obviamente ese es el tratamiento temporal. El tratamiento definitivo incluye ponerle después un drenaje pleural, pero ya en un ambiente hospitalario. Y en muchos casos, cuando el paciente tiene una fístula, tiene una herida en el pulmón, que es lo más probable, va a necesitar reparación quirúrgica, ¿no? Pero bueno, eso ya es atención secundaria y con hacer esto simplemente ya le pueden salvar la vida al paciente. Ahora, en el último ATLS es importante mencionar que se cuestiona un poco esta medida ya, al poner esta aguja en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, que es lo que clásicamente se describe, ¿no? Y está muy cuestionado por el diámetro de las agujas, por el espesor de la pared torácica, en muchos casos no es suficiente y ha tenido fallas. Entonces, actualmente la ATLS en la 10ª edición recomienda hacer esto, ¿sí? Descompresión con el dedo, mucho más efectivo, que obviamente requiere un poco más de técnica, ¿no? Pero bueno, prácticamente es hacer una incisión y ya no te dice que le hagas en la línea axilar, perdón, clavicular media, sino ya te dice línea axilar anterior, quinto espacio, donde clásicamente se pone un drenaje pleural, bisturí y le metes el dedo hasta llegar a la cavidad pleural y vas a descomprimir. Lo conviertes en un neumotórax abierto, le pones un parche de 3 bordes y ya está, ¿no? Esto es mucho más efectivo actualmente. Esto se recomienda más que la descompresión con hoja. Sin embargo, no se descarta la primera opción. No es que no se puede hacer. Si es lo que se tiene y si técnicamente uno está entrenado para eso, se puede hacer. ¿Y cuál es el tratamiento para terminar la sesión de preguntas? ¿Cuál es el tratamiento del neumotórax abierto? ¿Quién responde?
Hola. Mm, Sería igual la colocación de un tubo de pleurostomía, doctor, y realizar la síntesis de la pared torácica. El tratamiento también, al igual que el otro, tiene un tratamiento inmediato y un tratamiento definitivo, ¿sí? El tratamiento inmediato es este que ven acá abajo le pones un parche en la herida y lo cubres con micropor con tres bordes. Entonces, esto funciona como un mecanismo de válvula que permite que el aire salga, más no entre. Se dice que esta lesión se produce cuando está abierta la pared torácica en mayor a 2/3 el diámetro de la tráquea, ¿no? Por definición. Esta es la medida, digamos, para salvar la vida al paciente. Me han llegado muchos pacientes así, a la emergencia, bien, porque el paciente ya empieza a recuperar la expansión pulmonar, digamos, temporalmente se resuelve, ¿no? El cuadro, no se muere el paciente. Llega a urgencia, llega claro, urgencias del hospital, ya se explora la herida, como dice bien Carlos, se pone el drenaje pleural con buena técnica y lo más recomendable es explorar quirúrgicamente, ¿no? Explora quirúrgicamente en quirófano y se da una resolución definitiva a este problema. Esos son los tres tipos de neumotórax, ¿no? El simple, atención y el abierto, que es algo que hay que distinguir bien, eso es muy importante, saber distinguirlos clínicamente y saber tratarlos. Como ustedes pueden ver, están al alcance de salvar la vida a un paciente con estas cosas, está al alcance de la mayoría de los médicos con un entrenamiento, digamos, mínimo, ¿no? Vamos a pasar al segundo acápite, que es el hemotórax. Y fíjense igual la diferencia acá en estas dos radiografías, las diferencias entre la primera y la segunda. El aire se ve radiolúcido en las placas, aquí se ve el derecho radiolúcido y aquí podemos ver que se ve algo radiopaco. Sin embargo, se sigue viendo el pulmón, ¿no? No se ve tan negrito como el derecho, pero sí se sigue viendo el pulmón. Se ve aquí el borde del pulmón donde están las flechas negras y aquí se ve radiopaco. El mediastino, digamos que no está tan desplazado, sí un poquito, pero sí se puede ver acá la presencia de líquido, ¿no? Y seguramente organizado porque ya está rodeando todo el pulmón. Esta es una placa típica de un hemotórax simple, un hemotórax simple que también es muy frecuente. Al igual que el neumotórax, el hemotórax también tiene su versión complicada, ¿no? Que es el hemotórax masivo, ¿no? Fíjense la diferencia de la radiografía. Este paciente ya está intubado, está desplazada la tráquea, el tubo se ve que está yéndose hacia la derecha, el mediastino está desplazado y toda la cavidad pleural está llena de líquido, ¿no? Entonces, acá seguramente ha sangrado una arteria intercostal, que es lo más frecuente, ya sea por una fractura costal o por una herida por arma blanca, ha sangrado hacia la cavidad pleural con una presión no tan alta que ha podido ser contenida por la expansión del pulmón. El pulmón se ha expandido y ha logrado contener ese sangrado y se ha coagulado, ¿no? Entonces ya está, ese es un hemotórax simple. Pero acá seguramente ha podido sangrar tal vez la mamaria interna, ha podido sangrar el pulmón, algún vaso importante pulmonar, quizás la subclavia. Entonces la presión de sangrado hacia la cavidad pleural ha sido tan fuerte que ha superado a la presión de expansión pulmonar, prácticamente ha colapsado el pulmón y está desplazando el mediastino, ¿no? ¿Cuánto líquido puede entrar en la cavidad pleural? Más de 4 litros. Entonces imagínense un hemotórax masivo rápidamente puede terminar con la vida de un paciente, ¿no? Entonces, al igual que el anterior, acá el manejo es igual diferente. En el hemotórax simple, el tratamiento va a ser igual, la colocación de un tubo pleural, siempre y cuando lo detectemos en los primeros días. El hemotórax, si no se detecta en los primeros días, puede infectarse, puede coagularse, puede organizarse, y en ese caso no va a ser suficiente un drenaje pleural, vamos a tener que operarlo, hacer una toracoscopía. Pero en la mayoría de los casos con un drenaje se resuelve. ¿Cuáles son los criterios para hablar de un hemotórax masivo, como esta imagen que estamos viendo? Pues, si al llegar a urgencias le colocan ustedes el drenaje y en la primera hora da 1500 ml, ¿no? De entrada empieza a salir. En la primera hora menos tiempo.
Lo que tienen que hacer inmediatamente es cerrar el drenaje y hacer una interconsulta al cirujano torácico, porque eso es un criterio de hemotórax masivo. Es muy probable que no deje de sangrar y que si le siguen dejando ahí el drenaje, se siga vaciando la sangre, y si no le hacen una adecuada reposición de la volemia, pues se les va a ir el paciente, ¿no? Otro criterio es que el paciente sangre 200 mililitros por hora, pero lo haga por 2 a 4 horas seguidas. Hay que estar atentos siempre con el drenaje después de ponerlo por un hemotórax. Pones el drenaje y cuantificas, ¿no es cierto? Bueno, la primera hora ha dado 200. Ojo, hay que ver, la segunda hora otra vez 200. La tercera hora 200. Bueno, esto es muy probable que siga sangrando y no pare. Lo normal es que vaya disminuyendo, pero si se mantiene o sigue aumentando, igual hay que hacer una interconsulta quirúrgica urgente, porque lo más seguro es que no pare ese sangrado, haya un sangrado activo en la cavidad y tengamos que entrar a repararlo quirúrgicamente. Eso en cuanto al hemotórax. En relación al tercer tema, y aquí le vamos a dar un poquito más de hincapié, más de énfasis, vamos a profundizar un poquito más, porque esto es lo que estamos viendo muy seguido. Son los pacientes que ingresan con fracturas costales, ingresan con trauma torácico, tórax inestable. Muchas veces hay dudas en cuanto al manejo. Bueno, yo voy a intentar, basado en alguna bibliografía reciente, intentar responder algunas dudas muy frecuentes en relación al manejo, tanto de las fracturas costales como del tórax inestable. Como ustedes bien saben, este sí tiene un síntoma, un signo en este caso típico que se presenta en la gran mayoría de los pacientes, que es la ventilación paradójica. Y otra cosa a considerar igual son las lesiones asociadas. Un tórax inestable, un paciente que ingresa con tórax inestable, asumimos que ha tenido un accidente por un intercambio de energía muy elevado. Y no solamente le ha fracturado las costillas, seguramente le ha hecho algún otro daño más. Entonces, cuando ingresa un paciente con múltiples fracturas costales, hay que estar atento a las lesiones asociadas, cervicales, cerebrales, abdominales, pelvis, etc. La principal lesión asociada en este caso es la contusión pulmonar. Eso es importante saber de todas las que hay. Perdón. Ok. Qué pena que no. Este es un video que es para mostrarles una respiración paradójica típica por un boleo external anterior, pero no está funcionando el video. Tengo un problema de configuración. Bueno, les voy a mandar después. Ok, ¿cuál es el tratamiento? Aunque parece ser muy quirúrgico, escucha uno tórax inestable, es quirúrgico, esto es, hay que operar, suena muy a cirujano. Realmente tiene mucho que ver acá el pronóstico del paciente con el tratamiento médico. Lo primero que va a hacer el emergenciólogo, el médico internista, el médico neumólogo o el intensivista, al verlo al paciente, tiene mucho que ver el pronóstico con lo que él va a hacer. Es mucho manejo médico el tórax inestable. La terapia respiratoria tiene que ser temprana y agresiva. El paciente, por diversos mecanismos fisiopatológicos, se llega a cansar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa generalmente? El paciente, por el dolor, una fractura costal duele mucho. Imagínense un tórax inestable. El paciente, por el dolor, va a respirar de manera superficial. Al respirar de manera superficial, obviamente va a retener CO2. El dolor es intenso. Hay que hacer un adecuado control del dolor, y obviamente hay que valorar las lesiones asociadas, ¿no? ¿Cuándo se debe intubar? Vamos a hablar un poco de los parámetros clínicos de estos pacientes a grandes rasgos. ¿Cuándo se debe intubar un paciente con tórax inestable? La decisión va a estar en función tanto al grado de disfunción mecánica, ¿no? La inestabilidad de la pared torácica que va a tener y que lo va a prácticamente cansar al paciente, y también va a ser determinado por el grado de contusión pulmonar. ¿Cómo determinamos el grado de disfunción mecánica? Bueno, la disfunción mecánica se va a traducir en hipoventilación. Esto va a aumentar el CO2, va a disminuir el O2 y va a producir una acidosis respiratoria. En cuanto a la contusión pulmonar, no existe realmente un consenso, pero vamos a ver después cómo podemos clasificar una contusión pulmonar a través de algunos parámetros. Pero bueno, estos dos parámetros van a terminar en lo mismo, ¿no? En una acidosis respiratoria. Un pH menor a 7.2, evidentemente ya es indicación de intubación. ¿Cómo podemos retrasar esa intubación?
dando un adecuado soporte ventilatorio no invasivo, adecuado tratamiento del olor, un buen manejo de líquidos antes de llegar a esto, ¿no? ¿Qué paciente? Otra pregunta muy frecuente en relación al tórax inestable es ¿cuáles son los pacientes que requieren fijación quirúrgica? La mayoría de las guías clínicas actuales tienen en común estas indicaciones. 2 o más costillas desplazadas, pacientes con tórax inestable de cualquier edad, y cuando requieren toracotomía del mismo lado por alguna otra razón. Si tiene un hemotórax masivo, si tiene una laceración pulmonar, etcétera, etcétera, un taponamiento cardíaco, cualquier cosa que requiera intervención quirúrgica y a la vez tiene fracturas costales, entonces igual hay que fijarlas, ¿no? Estas son las indicaciones, digamos, más claras. ¿Qué paciente no requiere fijación quirúrgica como medida prioritaria? Esto es lo más importante. Los pacientes que entran con contusión, bueno, esto tiene evidencia nivel C, no es tampoco algo muy, pero bueno, hay evidencia que habla de esto, ¿no? Contusión pulmonar muy grave, está demostrado que el paciente hay que esperar a que la contusión mejore, por lo menos parcialmente, y recién entrar a operarlo, ¿no? Esto se ha demostrado también que esta medida puede disminuir un poco la morbilidad quirúrgica. Hay pacientes con contusión pulmonar grave que uno se apresura a fijar las costillas y entra con parámetros ventilatorios altos, entonces sale de quirófano el paciente con edema agudo de pulmón, no sale del ventilador, termina siendo un distrés respiratorio, entonces el hecho de meterlo a quirófano, más que ayudarle, muchas veces lo perjudica. Estamos hablando en el contexto de una contusión pulmonar grave, ¿no? En otro contexto, evidentemente, hay que hacerlo lo más antes posible. Y cuando también no hay que priorizar, cuando tiene lesiones asociadas. ¿Cuáles son las lesiones asociadas? Pacientes con lesión cardíaca severa, por ejemplo, ¿no? Tienen un taponamiento cardíaco y tiene fracturas costales. ¿Cuál es la prioridad? Taponamiento cardíaco. Tiene un trauma craneoencefálico severo, ¿no es cierto? No sabes cuál va a ser el pronóstico neurológico de este paciente. Hay que operarlo, tiene un hematoma cerebral, hay que darle prioridad siempre al cerebro, ¿no? Y no solamente al cerebro, también a la columna. Hay pacientes que ingresan con múltiples fracturas costales y es frecuente tener también fracturas de columna, ¿no? No se olviden que para operar las costillas al paciente hay que moverlo, hay que ponerlo en decúbito lateral, a veces en decúbito ventral, hay que hacer una serie de movimientos para poder operar y en eso puedes lesionar la columna, ¿no? Entonces lo sacas de quirófano al paciente con el tórax fijo, con las costillitas reparadas, pero parapléjico, ¿no? Entonces, qué chiste, ¿no? Entonces, si tiene lesiones cerebrales o tiene lesión en columna, hay que darle prioridad o operarlas al mismo tiempo. Se fija la columna, se fijan después las costillas, mismo tiempo quirúrgico. Pacientes con lesiones abdominales graves, si tiene un sangrado hepático, hemorragia del abdomen, qué sé yo, trauma esplénico, lesión de víscera hueca, eso lo va a matar, las costillas no lo van a matar, se prioriza el abdomen y después, porque finalmente una inestabilidad mecánica torácica se puede resolver parcialmente intubándolo al paciente, ¿no? Lo duermes, lo sedas, lo relajas, entra ventilador mecánico con una buena analgesia y vas a recuperar el equilibrio ácido-base, vas a recuperar la función respiratoria. Entonces, puede esperar el paciente, ¿no? En estas situaciones. ¿Ok? ¿Cuándo realizar la fijación? Es otra pregunta muy frecuente también que se hace. Y esto varía mucho. En pacientes extubados, como hemos visto anteriormente, sin lesiones asociadas, sin contusión pulmonar grave, hay que hacerlo lo antes posible, porque hay que evitar que el paciente evolucione a un distrés respiratorio y a una intubación y a terapia. Entonces, el paciente está estable, más o menos estable, bueno, lo antes posible, ¿no? En los pacientes intubados, como ya les había mencionado, es bueno a veces esperar un poco que se estabilice. El paciente ingresa a terapia generalmente con dosis altas de vasopresores, ingresa con parámetros ventilatorios altos, a veces por la sobrehidratación ingresa con cierto grado bueno, la contusión pulmonar puede empeorar con edema pulmonar, hay que esperar que se estabilice. Mínimos parámetros ventilatorios, o no mínimos, pero por lo menos que reduzca el uso que esté relativamente mejorando y recién entrar. Entre el segundo a quinto día, más o menos ocurre eso, ¿sí?
Y en pacientes con contusión pulmonar grave o lesiones asociadas, como ya les había mencionado anteriormente, hay que diferir el manejo de la fijación quirúrgica. Vamos un poco a lo que más nos gusta, ya hemos pasado a la parte clínica, ahora vamos a ir a lo quirúrgico. Aquí está, hay varios abordajes para fijar costillas, ¿no? Puede ser anterior, puede ser lateral, pueden ser posteriores, pueden ser combinaciones de abordajes, anterolateral, posterolateral, pueden ser a veces abordajes unilaterales, bilaterales, esto va a depender mucho de dónde se encuentra la fractura rota, de cuántas tiene. Hay que tomar en cuenta mucho la disposición de los planos musculares torácicos para hacer la incisión. Fíjese que yo no puedo, si tiene fracturas costales anteriores, no puedo entrar a partirle el pectoral por dos, ¿no es cierto? Y entrar, es fácil, pero no hay que hacerlo. Pues me voy a ir voy a hacer la incisión acá en el triángulo, voy a desplazar el pectoral adelante y voy a tener acceso. Lo mismo para las laterales, para las posteriores, igual tomar muy en cuenta los grupos musculares. Aquí podemos ver unos esquemas que nos pueden ayudar con eso. El material que se usa, hay varios materiales. Típicamente estamos usando acá estos, aunque no son los únicos. Hay también otros sistemas de fijación que voy a mostrarles en las otras diapositivas. En Bolivia tenemos estas dos marcas, vienen importados de Argentina y de China, y próximamente están trayendo, tengo entendido, el Stratus Stracus, que es el que primero ha creado este sistema, que seguramente va a llegar pronto, que es el alemán, que también es muy bueno. Estas son las pinzas de fijación, es el set de pinzas. Ojalá que este video de... Ah, qué bueno. Ahí está. Más o menos esta es la técnica, ¿no? Se alinea, se utiliza electrocauterio, se puede utilizar esta negrita, como se ha visto. Ya está la costilla totalmente alineada. Y se va a poner la placa, se le da cierta curvatura. Se coloca, la fractura debe quedar al medio, obviamente, ¿no? Entre las cuatro patitas. Yo utilizo una coger para agarrarla bien. También se puede utilizar pinzas Bacaus, que son las pinzas de campo. Y ahí está una de las pinzas fijadoras. Lo único que hacen es rodear la costilla. Rodean la costilla de ambos lados. Y ya está hecho. Hay que tomar en cuenta igual disecar bien la costilla, ¿no? Disecar bien la costilla antes de evitar agarrar lo menos posible estructuras vasculonerviosas. Así está otro esquema gráfico. Aquí está alineada la costilla y aquí están las varias placas puestas en un paciente que... Esa es una pinza curva que nos ayuda cuando las costillas están más alejadas. Hay 5 tipos de pinzas que de acuerdo a la anatomía de la fractura, nos ayudan a fijarla. Ahí está. Vamos a la siguiente. Este es un caso esta es una señora que hemos operado en el alto. Voy a ponerle stop aquí. Esta es una historia muy trágica porque la señora, un Volvo, iba de retro. La señora estaba llevando al colegio a su niña de 5 años y el Volvo de retro les pasa por encima. Entonces la señora, en el intento de salvar a su hija, se mete debajo del Volvo, la empuja, la salva a la niña, pero el Volvo la atraviesa a medio cuerpo, ¿no? Entonces tenía fracturado esta señora todo, ¿no? Pelvis, pucha, realmente era terrible verla, ¿no? Ven acá, tiene fracturas de arco posterior. Este es uno de los primeros casos que me tocó atender hace un par de años. Fracturas posteriores y anteriormente tiene doble trazo, fíjense, trazo acá, trazo acá. Son anterolaterales y posteriores. Entonces, un tórax volante tremendo, ¿no? Entonces, como habíamos hablado de los abordajes, acá se hizo un abordaje anterior y fuimos respetando, obviamente, el plano muscular y la glándula mamaria. Desplazamos la glándula mamaria medialmente y fijamos las costillas que estaban anteriores. Hicimos un abordaje interescapulovertebral posterior. Una vez que se hace la fijación, después que se fijan las costillas, recién se abre la cavidad con las costillas fijas y se entra a revisar el tórax. Generalmente lo que te encuentras son coágulos, aspiras,
lavas con solución tibia, verificas que el pulmón expanda correctamente y ya está. Sale con su drenaje pleural y un drenaje aspirativo, ¿no? Esta es la radiografía de cómo ha quedado el postoperatorio. Fíjense el tubo pleural acá y el drenaje aspirativo, las posteriores fijadas y las anterolaterales también fijadas, ¿no? Aquí hemos tenido que utilizar placas más largas porque eran doble trazo las anterolaterales. Tiene una telectasia del otro lado que con fisioterapia se va a resolver. Bueno, el tratamiento quirúrgico ha evolucionado. Este es otro caso también del alto parecido. Fíjense, pero, ¿no? Cómo eran las incisiones antes, ¿no? Nos hemos ido evolucionando y les voy a ir mostrando cómo hoy en día ya las hacemos, más o menos. Estas son 5 costillas que ya las hemos fijado por una herida mucho más pequeña con ayuda de algunos dispositivos. Siempre la idea de la cirugía es ir hacia el abordaje mínimo, ¿no? En todas las áreas quirúrgicas. Y esto no es la excepción. El pulmón se opera por toracoscopía y las costillas también tienen sus métodos para operarlas por mínima invasión. Esta es otra técnica. Esto es abordaje BATS. Perdón. Estas son otras placas de fijación que se meten dentro de la cavidad pleural con el pulmón colapsado. Con ayuda de estos agarradores se coloca el tornillo y se fijan internamente las costillas. Hay estudios, hay pocas experiencias con esto por la alta complejidad, pero sí se han hecho, ¿sí? Recientemente, en noviembre, han presentado las primeras experiencias en el Congreso de Uruguay. Hablamos de noviembre del año pasado. Lo han presentado con buenos resultados. Esta es una técnica extrapleural. No tienes que entrar a la cavidad pleural, entras a la cavidad, digamos, extratorácica, la insuflas y vas poniéndole las plaquitas con tornillos. Si ustedes se dan cuenta que es mucho más laborioso, ¿no? Andar poniendo placa y tornillo que el video que hemos visto, que le agarras prácticamente la costilla con esa placa. Bueno, estas son las radiografías fijadas internamente, intrapleural, los tornillos hacia afuera, y estas son fijadas extrapleural con tornillos. Son técnicas válidas, obviamente va a depender mucho de la experiencia de cada cirujano y de su habilidad, ¿no? Su material que tenga en su país. Esta es otra técnica novedosa que es la que hemos hecho acá en Bolivia. Tenemos 3 casos. Utilizamos el separador Alexis. El Alexis viene en diversos tamaños. Este es una Alexis Large, ¿no? Uno grande, que nos permite hacer una incisión de 4 centímetros. Disecamos sobre la pared torácica, hacemos una disección amplia, metemos el Alexis y nos permite movilizar, y a través de esa incisión de 4 centímetros podemos fijar hasta 5 costillas, ¿no? En este caso se hizo anterior Alexis 4 heridas para 3 costillas y posterior para 4. Se lograron fijar 7 costillas con esta técnica de mínima invasión. Ojalá que este video me da mucha pena. Bueno, en este video se podía ver prácticamente cómo yo estoy moviendo el separador Alexis y estoy llegando tranquilamente a las 5 costillas, ¿no? A las 5 costillas sin necesidad de haberle hecho una incisión mayor a 4 centímetros. Entonces, obviamente esto favorece al paciente, la repercusión postoperatoria es mucha, el dolor postoperatorio es mínimo comparado a las incisiones grandes que hemos visto, la recuperación es más rápida, fisioterapia, etcétera, etcétera. Fíjense, de 2017, que es la primera que hemos visto, al 2019, como ya se hacen igual, ¿no? Con heridas más pequeñitas. Existen situaciones especiales también, vale la pena mencionar. Habíamos dicho que la indicación de fijación costal era 2 o más costillas rotas, etcétera, etcétera. En este caso, me llaman en un hospital aquí de La Paz y me dicen, doctor, hay un niño de 4 años con una fractura costal. Entonces yo le digo, bueno, denle calmantes, ¿no? Ahí va, que lo vea el neumólogo. Una fractura no hay que hacerle nada. No, pero es que doctor, que ya, a ver, vamos a verlo. Aquí está, miren, esta fractura. Uno se imagina una fracturita, pues que es una fractura que no se ha movido, que esté estable, ¿no? Normalmente te rompes muchas costillas con un trauma, pero este niño
sí tenía una fractura importante, muy desplazada, saliéndose de la piel. Le mandabas a la casa así, o con una fajita o algo, y a los 2 días se necrosa la piel y termina saliéndose la costilla, ¿no? Entonces, esta es una situación especial que, aunque no sean 2 o más costillas rotas, sí ameritan fijación. En este caso lo hemos hecho con una plaquita, con la otra técnica que les he mostrado, ¿no? Aquí no hay esos clips que agarran, no porque son grandes. Esta es una costilla delgadita, es un niño de 4 años, entonces hemos utilizado este sistema de placa con tornillos. Ahí está, son 9 orificios, 3 tornillos a un lado, 3 puentes y 3 al otro lado. Y afortunadamente ha ido muy bien el niño. Pasamos al otro tema, que es la contusión pulmonar. Como les había dicho, es la lesión más frecuentemente asociada al trauma torácico, al tórax inestable. Fíjense la imagen, los alvéolos por la inflamación, por el golpe en el pulmón, se van a llenar de líquido, va a haber mucho edema pulmonar. Entonces, esta es una contusión pulmonar, tomografía y radiografía, ¿no es cierto? Igual, lesión pulmonar aguda, síndrome de estrés respiratorio del adulto son lo que va a producir esto. Cuando requiere asistencia ventilatoria, volvemos un poco al ámbito clínico en este caso. La evolución del paciente va a determinar el tratamiento, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento para la contusión pulmonar en términos generales? La terapia respiratoria temprana, el control de los líquidos, es importante reponer la volemia, pero no encharcarlo, no causarle edema agudo de pulmón. El control del dolor, generalmente se utilizan tres analgésicos, se utilizan opioides, utilizamos morfina combinado con algún AINE y combinamos paracetamol endovenoso. Con esos 3 generalmente podemos controlar. En algunos casos hay que hacerles bloqueo, ¿no? Pedimos apoyo de terapia del dolor y le hacemos unos buenos bloqueos paravertebrales y nos ayuda mucho a controlar el dolor. En este caso es controvertido el uso de los esteroides. Ok, en paciente consciente, cooperador y sin otras lesiones graves en general, no va a requerir apoyo ventilatorio. Pero una vez más, esto es lo que va a definir el apoyo ventilatorio, ya sea no invasivo o invasivo, ¿no? La retención de CO2, la hipoxemia y la acidosis respiratoria van a requerir apoyo ventilatorio. Les había mencionado cómo determinar si es una contusión pulmonar grave. Bueno, hay varias escalas. Una de las más utilizadas es esta, en pacientes ventilados, en la cual vamos a usar el PAFI como primer parámetro. Vamos a dividir en cuadrantes, en 4 cuadrantes la radiografía, la contusión pulmonar, y vamos a definir si está afectado 1 cuadrante, 2 cuadrantes, 3 o 4, PIP y la distensibilidad. Nos da un puntaje, y cuando tenemos más de 3 puntos, estamos hablando de una contusión pulmonar grave. Entonces, como les había mencionado, este paciente tiene altas probabilidades de estar, obviamente está intubado, tiene que diferirse el manejo de las fracturas costales, ¿no? Porque hay que mejorar un poco esos parámetros. Y pasando al quinto capítulo de esta presentación, vamos a hablar un poco del trauma de vía aérea. El trauma de vía aérea, no nos olvidamos que es un órgano que se encuentra tanto en el cuello como en el tórax, ¿no? Y no solamente es la tráquea, también son los bronquios que se pueden lesionar. Cuando existen lesiones en el tórax y en el cuello hay que sospechar lesión traqueal, ¿no? Al igual que el anterior, que el torácico se divide en penetrante y en contuso, cuando hay afección cervicalotorácica. También hay otros mecanismos como son la estrangulación, quemaduras eléctricas, calor o químicos. El trauma penetrante tiene estos mecanismos de lesión, punzocortante, arma de fuego, pueden ser lineares, irregulares, penetrantes, y va a depender mucho de la fuerza del proyectil. Este es un ejemplo de un trauma abierto. Es muy importante asegurar la vía aérea, ¿no? Aquí muy bien lo han hecho los que la han visto, esta señora. Es la foto de un colega, no es mía. Y este es otro ejemplo. Este es un proyectil de arma de fuego, una tráquea, en radiografía ¿no? Y acá también se ve otro ejemplo. Son lesiones que realmente son infrecuentes y tienen una mortalidad muy elevada, muy elevada. La lesión contusa
es mucho menos frecuente y se puede producir por compresión, aceleración, desaceleración, hiperextensión, y el 80% se va a presentar a 12.5 centímetros de la carina. La morbimortalidad muy elevada que les había mencionado va a estar relacionada también con el retraso en el tratamiento. El 75% de los pacientes se va a morir en el sitio del accidente, no llega al hospital. Y de los que llegan al hospital, igual casi la cuarta parte mueren, ¿no? Y obviamente igual a considerar las lesiones asociadas. Esta es una imagen del Shields, del libro de Shields, es un libro clásico de cirugía torácica que más o menos las clasifican, esta luxación, ruptura parcial, amputación traqueal, acá lo mismo, amputación bronquial, ruptura parcial, y esta que es menos frecuente, que son los hematomas que se forman debajo de la mucosa, que si bien el paciente no tiene enfisema, no tiene ningún dato que te haga sospechar que tenga trauma, el paciente no puede respirar y tiene un hematoma, ¿no? En la submucosa muscular, que no llega. Bueno, ahí está. Mucho alto índice de sospecha en lesiones traqueales, tomar en cuenta el mecanismo de lesión y las lesiones asociadas que van a estar casi en la totalidad de los pacientes. No se olviden que la tráquea y los bronquios son un órgano que está por detrás de ellos, está el esófago, por delante está la glándula tiroides, y si nos vamos ya al tercio inferior, tenemos al arco aórtico rodeando completamente el bronquio izquierdo, tenemos a las venas pulmonares que están por debajo de la carina, tenemos más a los lados a las carótidas, a las yugulares. Entonces es un órgano que está rodeado de estructuras nobles. Entonces, muy frecuentemente va a estar asociado a otras lesiones, ¿no es cierto? Y requiere un diagnóstico y un tratamiento rápido. Esta es la triada de lesión de la vía aérea. El enfisema subcutáneo, más del 80%, la disnea en el 76%, y la disfonía o el estridor en el 46%. Se va a presentar casi en todos los casos el enfisema. Si ustedes a un paciente por el mecanismo de lesión sospechan trauma de vía aérea y le ven enfisema, inmediatamente hay que programarle una broncoscopía, ¿no? Que es el estudio de elección para estos casos. Nos puede servir antes, obviamente, la radiografía y la tomografía. Podemos ver aquí el cuello que está con enfisema, incluso el mediastino, ¿no? El enfisema, el aire va saliendo por la tráquea o el bronquio abierto y va disecando las estructuras cervicales y torácicas. Y bueno, como les dije, el gold estándar, la broncoscopía, nos va a permitir ver el sitio de la lesión, el tipo de la lesión, nos va a poder dejar y nos va a facilitar intubarlo, le haces broncoscopía y lo intubas a la vez, etcétera, etcétera. No se puede. Bueno, este es otro video. Este es un caso particular, nos llegó en el INER en México, este es un paciente joven de 20 y algo años. Pueden ver, no se ve el video, pero fíjense, por lo menos se ve esto, la entrada del bronquio principal izquierdo y la entrada del bronquio principal derecho. Y fíjense aquí en la carina cómo está roto, ¿no? Está toda abierta. En el video se ve que en la medida que vamos entrando, se va abriendo y cerrando. Este paciente llega al hospital por era una complicación respiratoria, una crisis asmática, algo que ameritó que el paciente, el servicio de urgencias, lo tenga que intubar inmediatamente. En urgencias lo intubaron, no sabemos si el residente o quién habrá sido. La cosa es que utilizan una guía para intubar al paciente y la guía estaba por fuera del tubo orotraqueal. Normalmente la guía tiene que estar protegida, ¿no? Por dentro del tubo, nos sirve para guiarnos, pero en este caso no tuvieron el cuidado por la urgencia y la guía estaba saliéndose. Entonces, y lo intubaron hasta adentro, ¿no? Con la guía afuera y hasta adentro empujando el tubo y ocasionaron este desgarro de la carina. El paciente después de la intubación empezó a hacer enfisema subcutáneo, lejos de mejorar empezó a deteriorarse más. Inmediatamente se le hace una broncoscopía, el servicio de neumología, y nos llaman a cirugía de tórax para presenciar la broncoscopía y vemos una ruptura tremenda, ¿no? Que se extendía hasta más abajo en el bronquio derecho. Entonces, ¿qué haces acá? Le haces la broncoscopía
diriges el broncoscopio hacia el bronquio izquierdo, que vendría a ser en este caso el que está indemne, y lo intubas con ayuda del broncoscopio al bronquio izquierdo. Entonces ya ventilado el pulmón izquierdo, ya lo salvas, ¿no? Y de ahí directo a quirófano, ¿no? A hacer toracotomía y a intentar reparar esa carina y todo lo que está desgarrado más abajo. Este paciente se hizo eso, se intubó y camino a quirófano se murió, ¿no? No sabemos, o sea, se puede salir el tubo, empezó a hacer mucho enfisema, hizo un neumo, atención del lado derecho, pudieron haber pasado muchas cosas. Pero tal como dice la literatura, ¿no? La mayoría se muere en el sitio y después de los que ingresan también un gran porcentaje pierden la vida. Es una complicación terrible la ruptura de la vía aérea. El tratamiento, por lo tanto, debe ser temprano, siempre el ABC del trauma. Esto debe ser manejado por el más experimentado en el área. Obviamente el control de la vía aérea es fundamental. Evitar traqueostomía y cricotiroidectomía. Antes que esto hay que hacerle la broncoscopía si está disponible y lograr la intubación, ¿no? Eso es lo más importante. Y finalmente la reparación quirúrgica. Esta es una ruptura parcial que se ha resuelto sin mayores complicaciones con una sutura simple. También es muy frecuente. Aquí está el resultado. Este es otro caso igual particular. Este paciente llega con una herida por arma blanca y ustedes pueden ver en la tomografía que el pulmón izquierdo está casi en su totalidad colapsado, tiene motoras, tiene sangre, tiene aire en la cavidad pleural, tiene aire acá arriba. Entonces lo que ha pasado acá es que, fíjense el primer dibujo, ha habido una amputación completa del bronquio que conecta el superior con el inferior. Acá está. Entonces, lo más fácil para el cirujano, ¿qué es? Pues agarrar el bronquio del lóbulo superior, ponerle unos puntos o una sutura mecánica, disecas vena, arteria y le sacas el lóbulo inferior y asunto resuelto, ¿no? Sin embargo, uno de los principios del cirujano torácico siempre es preservar la mayor cantidad de pulmón. Si no hay por qué sacar pulmón, no lo hagas, ¿no es cierto? Es una reserva funcional muy importante e irreemplazable en el adulto. Entonces, lo que se ha hecho aquí es una anastomosis. Hemos anastomosado el bronquio, pueden ver acá en las imágenes, y se ha logrado ya ventilar el lóbulo inferior que no le estaba llegando aire. Aquí está el lóbulo inferior ventilado ya. Fíjense la diferencia, ¿no? La telectasia se ve así, el pulmón todo morado, apretado. Así se ve la telectasia en vivo. Y acá se ve ya el pulmón rosadito, todo expandido, ya aireado con aire, ¿no? Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta o comentario, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Víctor, ¿cómo estás? En serio, un placer tenerlo al doctor Sotés. Después de la experiencia que hemos tenido como residente en el Hospital Militar y ahora como subespecialista en cirugía torácica, de los pocos cirujanos torácicos que tenemos en el medio, es realmente un orgullo para el Hospital Militar. Y más aún con un tema tan apasionante como lo que nos diste, y viendo que hay tanto público, espero que tengamos muchas preguntas por lo interesante del tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Doc, habla Carlos. Carlos, ¿Qué dime. tal, Doc? Muchísimas gracias, Doc, por la excelente ponencia que ha dado. Bueno, yo creo que el manejo de todo lo que es el dolor en fracturas costales es muy bueno que los doctores y residentes de grado inferior sepan, porque, bueno, contar mi experiencia, ¿no? Por la falta tal vez de conocimiento en su tiempo, un paciente mío con acidosis respiratoria llegó a terapia intensiva. Además de las fracturas asociadas, tenía una fractura en fémur. Entonces, mi pregunta va, ¿hay que esperar a escalar
el esquema analgésico, tanto AINES, opiácidos, y yo cuando estaba en esa experiencia lo vi en insuficiencia respiratoria, saqué una gasometría, veía que era una acidosis respiratoria severa, entonces yo pedí la interconsulta para UTI. Pero usted, Doc, ¿cuál es la Sí, experiencia? es importante lo que acabas de decir, como habíamos mencionado en parte de la charla, el manejo inmediato y apropiado es muy importante, ¿no? Si te encuentras a un paciente ya en acidosis respiratoria, evidentemente aquí ya no vale mucho las medidas previas que hemos mencionado. Acá el paciente, si está en un grado ya severo, hay que intubarlo, ¿no? Hay que intubarlo, hacerlo entrar en equilibrio ácido-base, reponer la volemia, estabilizarlo, etcétera, etcétera, con todo lo que hemos visto y con todo el manejo que le va a ofrecer seguramente el intensivista, el neumólogo, el internista, que son los que mejor hacen eso. Una vez estabilizado, recién vamos a planificar, ¿no? Repito que un tórax inestable con la ventilación mecánica y con las medidas adecuadas puede esperar, ¿no? Sin embargo, me hablas que también tiene una fractura de fémur. Esas fracturas hacen perder demasiado volumen sanguíneo, seguramente también con anemia, etcétera, etcétera. Entonces hay que valorar al paciente de manera integral. No es ir el cirujano, veo fracturas costales, lo voy a programar y voy a fijar. No, no es así. Hay que ver el contexto, las lesiones asociadas, la contusión pulmonar, ¿tiene daño cerebral? No. ¿Tiene hemorragia abdominal? No. ¿Tiene lesión en la columna? ¿Tiene pelvis inestable? ¿No? Viene un paciente con pelvis inestable o con una fractura de columna y en la cirugía torácica, por moverlo al paciente, le vas a desestabilizar esa pelvis más y le vas a terminar de fracturar la columna, por ejemplo. Entonces, hay que ver el contexto, hay que ver al paciente, no nos olvidemos que primero somos médicos, ¿no? Generales, cirujanos generales, y luego recién viene ya la parte específica, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Ver el contexto. En el caso que me dices, pues un soporte ventilatorio inmediato y hacer una revisión exhaustiva secundaria, descartar cerebro, descartar abdomen, descartar pelvis, eso. ¿Algo más? ¿Más preguntas? Doctor, buenas noches. Yo tengo otra pregunta. ¿Es Sí. importante la edad para el manejo en este caso, un tórax inestable, por ejemplo, un paciente de 98 años?